Hoy no vamos a hacer unas costillas, vamos a hacer algo que te va a hacer famoso en casa. Lo primero, fuera la membrana, si no la quitas se va a retraer y va a tirar de la costilla hacia atrás y te quedará un costillar curvado. Levantas de una esquina y vas tirando hasta retirarla completamente. Estas son, sin exagerar, las costillas al horno más tiernas y jugosas que vas a ver hoy. Y te voy a enseñar paso a paso para que te salgan perfectas a la primera. Un poquito de sal por la parte de la carne, frótala para que penetre bien y la dejamos que empiece a hacer su trabajo. Vamos a necesitar una bandeja de horno con rejilla, a la que vamos a añadir medio vaso de vino blanco y medio de coñac. Si no tienes coñac, entonces un vaso de vino blanco y listo, pero si lo tienes, úsalo. Ahora colocamos la costilla sobre la rejilla con la carne hacia arriba. Aquí no queremos que se cuezan, queremos que respiren. Ahora viene lo bueno, la salsa que va a dar todo el sabor y a napar la costilla. Vamos a necesitar la ralladura de la piel de una naranja, también como una nuez de jengibre fresco rallado, 4 dientes de ajo, una cucharada de azúcar moreno, 2 cucharadas de salsa de soja, una cucharada de mostaza de Dijon o la que tengáis a mano, una cucharada de aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas de miel, media cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de pimentón y un toque canalla picante. Rematamos con un cuarto de vaso de vino blanco. Aún no hemos terminado con la salsa. Retomamos la naranja de antes y la pelamos, asegurándonos de quitar la mayor parte posible de partes blancas. Queremos sabor, no amargor. Venga, dentro también la naranja. Y lo trituramos todo. Esto no va a ser una salsa, esto va a ser un peligro. Echamos la salsa sobre el costillar despacio, sin arrastrar. Queremos que la salsa cubra todo el costillar y se mantenga sobre él. Dale todas las pasadas que sean necesarias hasta gastar toda la salsa. Y no te preocupes, que todo lo que cae abajo luego será oro. Quédate, porque ahora viene el paso que hace que la carne se deshaga sola. Cubrimos la bandeja con papel aluminio y cerramos bien, bien sellado. Esto no es un horno, esto es una cámara de vapor. Los jugos caen, se mezclan con el vino y el coñac, y la carne se cocina en su propio sabor. Al horno, 170 grados, calor arriba y abajo durante 2 horas y 15 minutos. Este es el momento de la verdad. Si esto está bien hecho, lo vas a ver ahora. Mira esto, aquí han pasado cosas serias. Sacamos la rejilla de la bandeja y todo este jugo a un cazo, que lo vamos a convertir en una salsa espesa espectacular. Devolvemos al costillar a la bandeja y volvemos al horno, ahora sin tapar, 200 grados, 20 minutos para que empiece a dorarse. Mientras tanto vamos reduciendo el caldo y le añadimos una cucharada de vinagre y otra de miel. Probamos y ajustamos de sal si es necesario. Pasados los 20 minutos, abrimos el horno y pintamos el costillar con la salsa que estamos reduciendo. Y volvemos a cerrar el horno, 220 grados durante 10 minutos más. Y continuamos espesando la salsa. Ahora sí, hay que ir moviéndola de vez en cuando para que no se nos vaya a pegar al fondo. Abrimos el horno y repetimos la operación. Pintamos el costillar con la salsa y cerramos el horno a la misma temperatura durante 5 minutos. Esta vez veréis como la salsa ya no corre y cubre más al costillar. Sacáis el costillar del horno y lo regáis con lo que queda de salsa. Y ya lo tenéis, fijaros qué pintaza. Un costillar tierno, jugoso y lleno de sabor. Fíjate, la costilla sale limpia. Si te gustan las recetas de verdad, de las que salen bien a la primera, síguenos, porque aquí se cocina como en casa, pero con un punto más. Espectacular.